¿Cómo podemos hacer para que Dios bendiga nuestra vida? Y sabe, quiero decirle que la Biblia dice y aclara que Jesucristo vino para traer vida y vida en abundancia. Él vino para traer la bendición de Dios, para que tuviéramos acceso nosotros a ser bendecidos por Dios, que nuestra vida tenga una bendición genuina y real. Hermanos míos, no una bendición solo de boca, ¿verdad? Porque a veces en la iglesia nos enseñan y decimos que estamos en bendición, pero la verdad que muchas personas no logran ver esa bendición en la vida diaria, sino que hay problemas de toda índole que perturban el alma de las personas. Hay contiendas, hay divisiones, hay enfermedades, hay muchas circunstancias que están ocurriendo en la vida de las personas donde realmente no se puede ver la bendición en nuestras vidas. Y cuando nosotros llegamos a Jesús, encontramos todas esas promesas de mucho y decimos, no, con Jesús la vida va a cambiar, pero la verdad que muchas personas a medida que empiezan su caminar con el Señor se desilusionan porque no están viendo lo que esperan ver. Y quiero decirles que todo lo que la Biblia dice es una realidad, es algo verdadero. Por eso es que el apóstol Juan dice, sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiere decir que todo lo que Dios dice en la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios, lo que dice Dios en la Biblia es algo que es verdadero y es fijo, que sí se va a cumplir. Cada promesa, cada cosa que Él dijo que está ahí, que nosotros podemos hacer o que nosotros tenemos, es porque realmente es una realidad que puede establecerse y verse en nuestra vida. Pero ¿por qué muchas veces, a pesar de que ya hemos dado nuestra vida al Señor o muchos años van las personas a la iglesia, como que no logran establecer esa vida de bendición que muchas veces quisiéramos ver? Y lo que pasa, hermanos míos, es que muchas veces lo que hacemos es que nosotros queremos acercarnos a Dios o obtener la bendición de Dios conforme a lo que nosotros pensamos o como nos han enseñado de niños que podemos acercarnos a Dios. En pocas palabras, traemos de nuestra manera de pensar para vivir la vida cristiana, pero por eso es que la Biblia dice que cuando nosotros damos nuestra vida al Señor Jesús, somos nuevas criaturas y dice, y todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva manera de cómo se deben percibir las cosas, debemos pensar de manera diferente, debemos ver la vida de manera diferente. Y lo que pasa es que nosotros estamos, el ser humano siempre está tratando de obtener la bendición a su manera, como él piensa que puede ser la bendición o como ella piensa que puede llegar la bendición a su vida. Pero sabe, el Señor para eso nos deja las escrituras, para que nosotros veamos qué es lo que Él dice, porque ahí Él nos deja muchas maneras de que nosotros realmente podamos llevar una vida bendecida, una vida en prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad, no me refiero únicamente que son bienes materiales, sino prosperidad del alma, paz, felicidad, alegría. Hemos visto una y otra vez en muchas encuestas que hacen a la gente, qué es lo que más desean las personas, y las personas realmente andan detrás de la felicidad, están buscando esa saciedad, esa alegría en su alma, ese sentimiento de sentirse
que tienen un propósito en la vida, ese sentimiento de sentirse alegres, de sentirse seguros. Esa también es la bendición de tener una familia en paz, una familia unida, una familia en armonía. Hay muchas bendiciones que tenemos los hijos de Dios que no son sencillamente cosas materiales, aunque no les niego que la Biblia dice que el Señor también nos bendice, ¿verdad? Con bienes materiales. Pero lo que quiero decirle a usted hoy es que el Señor quiere bendecirnos. Esta es la primera cosa que necesitamos entender. Dios está interesado en bendecirnos. Él quiere que nosotros andemos en bendición real. Él no quiere que andemos nosotros con una máscara o aparentando que estamos bendecidos, pero realmente cuando llegamos a nuestra casa o nuestra vida diaria, no refleja realmente esa bendición, esa vida en abundancia que Jesús vino a traer, esa libertad, esa paz, ese amor. No lo podemos reflejar muchas veces en nuestra vida. Entonces, por eso es que Dios nos deja en la Biblia muchas maneras donde Él dice, esta es la manera para que sean bendecidos. Y quiero que me acompañe, si usted trajo su Biblia, al libro de Salmos, al primer Salmo, Salmo 1:1. Salmo 1:1 y vamos a leerlo y dice así, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60 y dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, la senda de los malos siempre va a terminar en sufrimiento, siempre va a terminar en destrucción, siempre va a terminar en oscuridad, siempre va a terminar en dolor. Pero mire, primero quiero empezar por decirles lo que dice la primera palabra de este salmo, que es bienaventurado. ¿Y sabe qué significa la palabra bienaventurado? Sobremanera bendecido. O sea, alguien afortunado, dichoso, feliz, beneficiado por Dios, favorecido por Dios, prosperado por Dios, que la mano de bendición está sobre él o sobre ella, que los cielos de bendición están abiertos sobre su casa y sobre su vida, que anda con una fuerza, digámoslo así, que es la bendición de Dios, porque quiero que sepa que la maldición de Dios también opera en algunas personas, como en los malos que vimos al final de este salmo. Y la maldición, ¿qué es? Es como una fuerza que hace que a la persona todo le salga mal. Es como una influencia donde parece que dice las personas que no tiene estrella, sino que está estrellado, ¿verdad? Que todo le va mal, todo lo que trata de hacer le fracasa, todo se le derrumba, todos los planes que hace le salen mal, lo traicionan, lo engañan, viven sufrimiento. Esa es la maldición, pero la bendición es algo contrario. Es que la buena mano de Dios está sobre esa persona. Es que el Señor está dándoles a manos llenas no solo las necesidades, no solo lo necesario, sino más allá de lo que la persona necesita. El Señor les ha favorecido y les socorre y les beneficia. Cuando hay varias personas en un grupo, hay uno que es más bendecido. El Señor tiene su bendición sobre aquellos que Él bendice. Y entonces, a veces nosotros decimos, wow, yo quisiera esta bendición, pero mire que en ese salmo nos da muchas pautas de cómo el Señor nos dice que podemos ser bendecidos. Pero primero, Él habla que las personas que son bendecidas, sigue diciendo, el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La versión PDT dice, el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores. En pocas palabras, su estándar de vida no es lo que todo el mundo allá afuera piensa. Su manera de vivir no es como un ejemplo de lo que las demás personas del mundo hacen, sino que esta persona se preocupa por agradar a Dios más que agradar al resto de las personas. No es una persona que se amolda o adopta costumbres o cultura o cosas que en este mundo todo el mundo piensa que está bien o todo el mundo piensa que está mal, ¿verdad? Porque ya hemos llegado a esos tiempos, hermanos, donde muchas veces a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y estamos conscientes de que cuando venimos de el mundo, porque de ahí nos rescató el Señor, nosotros ya venimos con ideas preconcebidas, ya venimos con enseñanzas que tuvimos de años y años, que tuvimos creyendo, creencias, cosas que nosotros adquirimos como verdades, que adquirimos desde nuestra niñez o costumbres de nuestras familias. Y cuando nosotros llegamos a las cosas de Dios, el problema es que nosotros queremos traer eso, traer ese viejo hombre a nuestra vida cristiana. Y entonces lo que hacen las personas generalmente es que es como que entran a un nuevo lugar, a una nueva iglesia o a una nueva religión, le dicen muchas personas, donde ahora tienen una carátula o ¿cómo se dice? Un letrero, ahora soy cristiano, pero su manera de pensar y su manera de vivir es la misma. Pero entonces lo que nos dice aquí el Señor en este salmo es que nosotros no seguimos lo que siguen las otras personas que no tienen a Dios, ni el ejemplo que hacen de lo que las otras personas viven, o que los cantantes hacen, o que las estrellas de cine hacen, o que la gente de esta cultura dice que es bueno, sino que nosotros seguimos nuestro estándar de vida es la Biblia. Lo que la Biblia dice que debemos hacer, lo que la Biblia dice, cómo debemos actuar en ciertas circunstancias. Entonces, por eso es que en Lucas 16 el Señor dice, porque lo que a los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea que muchas veces nosotros decimos, wow, esa manera de actuar de verdad que es admirable. Bien hecho que esa persona hizo eso, pero a veces para el Señor eso es abominación. Ciertas maneras de pensar, ciertas cosas que escuchamos que nosotros decimos, sí, yo estoy de acuerdo con que haya hecho eso, pero nosotros, hermanos, tenemos que evitar estar en camino de maldad. Y para poder estar en donde está la verdad, siempre tenemos que ir al consejo de la palabra de Dios, porque nosotros nunca vamos a saber cuál es la verdad, ¿verdad? Y entonces sigamos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es importante con quién se sienta usted, ¿verdad? Es importante con quién usted entabla relaciones. Y a veces no sabemos ni siquiera qué significa esta palabra escarnecedor, pero sabe, esta palabra significa que se burla con crueldad de las personas o que se burla con crueldad de las cosas de Dios. Eso es ser escarnecedor. Y sabe, hay muchas personas que son bien burlonas, hermanos, y que piensan que eso es algo normal, pero aquí vemos que al Señor no le gusta. Y no le gusta nada más que no nos burlemos de otros, porque eso representa que nosotros estamos siendo altivos y que nosotros estamos siendo malos, porque aunque a nosotros nos parece chistoso y nos da risa, a la otra persona le ofende y le hiere sus sentimientos, ¿verdad? Pero entonces no solo no quiere que nosotros nos andemos burlando de los demás, sino que no nos sentemos con esa gente. Y aquí quiero decirle esto quiere decir que el Señor está siempre pendiente de decirnos que evitemos ciertas compañías
que dañan, que corrompen nuestras buenas costumbres. Por eso es que la Biblia dice que el que anda con el chismoso, dice que el chismoso es como alguien que le echa leña a la contienda. O sea, si usted anda con un chismoso, usted va a terminar en contienda. Usted va a terminar pensando mal del otro. Usted va a terminar sintiéndose mal, que porque otro dijo, que porque no dijo, y al final usted va a terminar en ese mismo pecado. O como cuando usted se junta con una persona que se mantiene quejando, usted lo que va a pasar es que usted se va a volver una persona que se va a mantener quejando y que usted va a ver todo con pesimismo, usted va a ver todo mal. O cuando usted está alrededor de una persona amargada. ¿Qué pasa cuando usted está alrededor de una persona amargada? Hermanos, toda la atmósfera se torna difícil. Uno se siente mal, como que hay algo que no deja que haya paz, que haya libertad, porque cuando hay una persona amargada, entonces el entorno se amarga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Debemos cuidar de con qué personas nosotros nos envolvemos. Pero entonces luego, en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí quiero que me entienda esta parte. O sea, esto es una contraparte. Esto es dos partes de una moneda. Entonces lo que dice el Señor aquí es bendecido, tiene la bendición, el favor de Dios, aquella persona que no anda conforme a como andan las personas que no tienen a Dios, que no viven practicando la vida que practica la gente que no tiene a Dios, que no viven viendo a las otras personas que no tienen a Dios como un ejemplo de vida, que no andan juntándose con personas que se andan burlando de otros o que son cruel con otros o que andan en chismes, sino que más bien las personas bendecidas hacen esto. ¿Y qué dice? En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En la PDT dice, al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y de noche. Y luego dice, entonces, o sea, aquí estoy añadiendo yo el entonces, dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, algunas cosas, no, todo lo que hace prospera. Vea, esta persona Dios la está comparando como un árbol y el Señor nos compara mucho en la Biblia a las personas con árboles. Dice que aquella persona que le gusta leer la Biblia y meditar, o sea, la estudia, no solo la lee, sino que la estudia de día y de noche. ¿Eso qué quiere decir? Continuamente todos los días. Eso es de día y de noche, o sea, todos los días está preocupado por estudiar la Biblia. Es su deleite, es su delicia. Dice entonces que será como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua y que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace le prospera. Su casa le prospera, su carrera le prospera, su negocio le prospera, cualquier cosa que emprenda le prospera. Si decide poner una heladería en el Polo Norte, esa heladería le prospera. Si decide poner un negocio de chaquetas de invierno en la Florida en pleno verano, su negocio le prospera. Quiero que me entienda eso. Donde no hay manera de prosperidad, en el desierto, en la sequía, esa persona prospera. La bendición de Dios está sobre sus hijos. La bendición de Dios está sobre su familia. Todo lo que hace esta persona prospera, hermanos. Imagínense, algo así es lo que todos deseamos, ¿verdad? Y aquí mismo nos recuerda ese pasaje de Josué que
tanto hemos hablado y tanto hemos dicho, ¿verdad? Donde el Señor le dice, le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú, ve a conquistar, reparte la tierra a este pueblo, y le dice, solo te pido algo, que te esfuerces y seas valiente y que estés seguro de tener este libro de la ley y leerlo todos los días y meditar en él y hacer lo que está escrito en él, entonces harás prosperar tu camino, ¿verdad? Le dice, y todo te saldrá bien. Ve, ahí está la misma promesa. O sea que el Señor le estaba diciendo, tú vas a poder conquistar aquellas promesas que yo tengo para ti, le dijo Josué. Y no solo eso, sino que vas a poder darle de herencia a otros esa bendición. Y esa es la bendición que Dios quiere darle a nosotros, sus hijos, a los cristianos. No solo que las promesas de Dios se hagan una realidad en nuestra vida, sino que nosotros seamos agentes que podamos repartir bendición y herencia para otros. Y entonces eso es lo que el Señor dice, le decía a Josué, te vas a enfrentar a cosas duras, vas a entrar a enfrentarte a gigantes, vas a encontrar desafíos difíciles, cosas ásperas vas a estar viviendo, pero si tú te aseguras de estudiar mi palabra todos los días y hacer lo que ahí está, entonces vas a hacer prosperar tu camino y las promesas que yo te he dicho que vas a ver, las vas a ver. Entonces, aquí, hermanos, mire lo que a mí me estaba gustando, y este es el punto principal de mi predicación, que le dice el Señor que va a ser como un árbol plantado, la persona que esté estudiando la palabra de Dios todos los días, un árbol plantado junto a corrientes de agua, y este árbol plantado después da su fruto, ¿verdad? Pero entonces, ¿sabe? Muchas veces nosotros nos concentramos en el fruto, que es la bendición. Muchas veces nos concentramos en la prosperidad. Muchas veces nos concentramos en lo que podemos hacer en este estado, que da el fruto a su tiempo, que la hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Nos concentramos en eso, queremos alcanzar eso, pero nos queremos brincar el proceso o la manera como se llega ahí. Muchas veces nosotros queremos ser esos árboles que están en esas corrientes de agua, queremos ver ese fruto, queremos estar siempre frondosos, queremos estar siempre en victoria. Pero ¿qué pasa con este árbol? Primeramente, ese árbol tenía que estar plantado, hermanos. Ese árbol tenía que estar arraigado. ¿Qué quiero decirle a usted? Que un árbol, primero, para poder dar fruto y para poder hacerse fuerte, un árbol fuerte y firme, primero tiene que desarrollar raíces profundas. Nadie, ningún árbol puede ser fuerte y puede dar fruto y puede estar sus raíces bebiendo de las corrientes de las aguas si primero las raíces no bajan a profundidad. Y no pueden haber unas raíces que bajan a profundidad si el árbol no está plantado. Y aquí quiero que me entienda esta parte, porque sabe, hermanos, las raíces y el estar plantados es lo que nos va a llevar a un día ver el fruto. A tiempo y fuera de tiempo, a que nuestra hoja no caiga. Mira, a mí me gusta como dice la PDT, dice, será tan fuerte como un árbol plantado junto a las corrientes de agua fresca. ¿Qué pasa con ese tipo de árboles? Yo estuve viendo varias imágenes de árboles que estaban plantados junto a ríos, junto a lugares donde había agua, junto a lagunas, etcétera, y son unos árboles, pero son grandísimos. Vea, el tronco de esos árboles es como 4 veces este púlpito, para que me puedan entender. Es algo impresionante, al punto que hay lugares en lo que les han hecho hasta un hueco para que los carros pasen por debajo, y ese árbol sigue frondoso y sigue vivo.
Y sabe, miré las fotos de las raíces, hermanos, y esas raíces son tan profundas y son tan gruesas que son más grandes y más gruesas que una pierna de nosotros. Yo sé que ustedes la han visto y son tan grandes que, hermanos, de verdad, para que puedan arrancar ese árbol, tendrían que usar una maquinaria muy pesada y por mucho tiempo para poder arrancar ese árbol. ¿Por qué? Porque ese árbol ha llevado años ahí echando y fortaleciendo sus raíces. O sea, son unas raíces tan grandes y tan gordas y tan exageradas que es imposible que cuando venga un viento, ese árbol se caiga. Es imposible que cuando venga una tormenta, ese árbol se caiga. Se le caerán unas ramas, se le caerán unas hojas, pero ese tronco, hermanos, no es inamovible. Yo me quedé impresionada con esas fotos. Es algo exuberante, es una fortaleza, es una firmeza de que si llegaran y de verdad lo cortaran por arriba y quedara solo el tronco, ese árbol tiene la capacidad de volverse a reproducir, de volver a crecer y aún crecer más grande. ¿Por qué? Porque el secreto de su firmeza, el secreto de su fruto, el secreto de sus hojas que no caen, de que está frondoso y que está la corriente del agua fría, del agua corriente, ¿qué es su secreto? Que echó raíces. Su secreto es que estuvo plantado echando raíces. Y quiero que estemos de acuerdo que eso no pasó de la noche a la mañana, hermanos. Quiero que estemos de acuerdo que eso no pasó en un mes, ni en 6 meses, ni en algunos años. Hermanos, hay árboles que llevan años y años haciendo eso. O sea, ese fruto que usted admira, esa firmeza que usted admira en ese árbol, esa grandeza y esa frondosidad que usted admira en ese árbol, ese temple y esa fuerza de ese árbol fue porque duró años echando raíces. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? Que muchas veces nosotros nos concentramos tanto, queremos el fruto, queremos ver la bendición, queremos que el Señor prospere nuestra casa, queremos ver la libertad en nuestra vida, queremos ver que las promesas de Dios se cumplan. Queremos ver que somos cabeza y no somos cola. Queremos ver que el Señor nos dé la autoridad para echar toda fuerza de maldad. Queremos que el Señor nos dé 7 veces más de lo que el enemigo nos ha quitado. Que cambie nuestro manto de luto por un manto de alegría. Queremos realmente ver la bendición de Dios, pero no queremos plantarnos. Pero no queremos pasar el tiempo echando raíces. ¿Y qué significa pasar el tiempo y echando raíces? Ahí el Señor dijo que se deleita en mi palabra y la estudia todos los días, o sea, de día y de noche, que se ha pasado el tiempo para examinar qué es lo que Dios dice en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Que se ha pasado el tiempo para pasar de aprender lo que Dios quiere y desaprender lo que lleva años que aprendió antes de tener a Cristo, por si eso le entienden esa parte. Hay muchas personas que han dicho, es más fácil aprender algo nuevo que desaprender algo que usted ya tiene arraigado por años. Es más fácil que usted aprenda algo nuevo que usted deshacerse de algo que usted ya tiene como que es así. Pero sabe, por eso el Señor dice, si usted realmente quiere ver la bendición, no podemos seguir como siguen los otros. Como siguen los malos, como siguen los pecadores, como siguen los escarnecedores, como sigue la gente que no tiene a Cristo. No podemos seguir con la misma mente si queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Esa persona tiene que plantarse. ¿Y qué es plantarse, hermanos? Es establecerse.
¿Qué es echar raíces? Es hacer algo continuamente. En este caso, ¿qué? Estar continuamente aprendiendo, discipulándose de qué es lo que Dios dice en la palabra, qué es lo que la Biblia dice que nosotros debemos hacer, qué es lo que la Biblia dice que cómo debemos actuar, qué es lo que la Biblia dice que debemos sacar de nuestro corazón, de nuestros hábitos, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de vivir, cómo es que debemos actuar con las otras personas, cómo debemos invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, cómo es que el Señor espera que nosotros manejemos nuestros dones, nuestra vida, lo que Él ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo administremos. Todas esas cosas, hermanos míos, el Señor está esperando que nosotros nos interesemos por continuamente. Y eso es lo que significa estar plantado, algo continuo. ¿Y sabe qué es lo que pasa con nosotros las personas? Que nosotros queremos algo rápido, que nosotros queremos una solución mágica, que nosotros queremos que con una oración, un acto profético, todo se solucione, que nosotros queremos que nuestra vida cambie porque hicimos un ayuno, porque dimos un diezmo, porque hicimos una oración, y por eso las personas se quejan y dicen, bueno, yo oré por un mes y yo no vi ninguna respuesta. Bueno, yo diezmé y ofrendé 3 veces y yo no vi un cambio en mis finanzas. No, pero es que yo traté de orar o yo traté de ayunar una vez y yo no vi un cambio en mi vida. Bueno, yo traté de congregarme fielmente por 2 meses, pero yo no vi un cambio. No, yo traté de leer la Biblia, pero yo lo hice 2 veces y leí, no entendí nada. Hermanos, esto es algo continuo. Un árbol, como les digo, se tomó su tiempo para echar esas raíces. Y eso es lo que yo le quiero decir a usted. El Señor nos compara a nosotros, los cristianos, sus hijos, con este árbol nos está comparando. Está diciendo, tiene que haber un tiempo donde la persona eche raíz, se arraigue. ¿En qué? En Cristo. Y aquí quiero que leamos un pasaje rápidamente. Si usted trajo su Biblia, en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mire lo que dice. Mire lo que dice aquí en la PDT y me gusta cómo lo dice. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo, o sea, cuando aceptamos a Jesucristo viene algo más. Viene algo más que sencillamente decir, ay, sí, yo ya tengo a Jesús en mi corazón. Sí, Señor, yo te acepto. No, viene algo más. Dice, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe. Vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que la persona se afirma en la fe y se arraiga en Cristo porque algo se le enseñó a estas personas. ¿Qué quiero decirle a usted, hermanos? De que muchas veces como cristianos pensamos que ya sabemos las cosas, pero la verdad es que no las sabemos. Venimos a las cosas de Dios con una mentalidad de que ya sabemos. Sí, eso yo ya lo sé, yo ya sé todo lo que tengo que saber, pero la verdad es, hermanos, que el reino de Dios, al nuevo reino que hemos entrado y a la nueva familia de Dios, porque déjeme le digo que usted ahora, de ser hijo del diablo en el pasado, yo también me incluyo en este paquete, ahora venimos a ser hijos de Dios. Antes éramos hijos de aquel que era mentiroso, que mataba, que destruía, que hacía tranzas, que vivía manteniéndonos en querer en nuestras concupiscencias, en el pecado. Pero ahora venimos a un reino donde todo es totalmente diferente, con un padre que es verdadero, un padre que no le gusta la maldad, un padre que le gusta la pureza, que le gustan las cosas que se deben hacer bien, sencillamente porque es lo bueno y lo correcto de hacer. A veces muchas personas están buscando como que una explicación de por qué deben hacer las cosas, sencillamente porque es lo correcto de hacer. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios quiere es que dejemos de amar la maldad, hermanos.
que dejemos de amar lo malo, que deseemos ser buenos, que deseemos lo que a Dios le agrada, lo bueno. Y entonces, ¿qué pasa muchas veces? Bueno, pero yo, ¿por qué yo tengo que perdonar a aquel que me ofendió? Porque es lo correcto de hacer. ¿Por qué yo debo dejar ir la ofensa? Porque es lo correcto de hacer. ¿Por qué yo no debo transear a otra persona, dicen en México, ¿verdad? Porque yo no debo hacer fraude, porque yo no debo hablar mal de las otras personas a sus espaldas, porque yo no debo hablar de las otras personas con juicio, porque yo no debo ser áspero ni maltratar a las otras personas. ¿Por qué? Porque es lo correcto de hacer. Y eso es lo que el Señor está buscando de nosotros, que nosotros deseemos estar plantados, que nosotros deseemos cambiar nuestra mente, que nosotros deseemos ser buenos. Y ahí es donde el Señor entra con su espíritu y nos ayuda, porque estamos claros, y aquí todo el tiempo lo hablamos, de que nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos de Dios para cambiar. Ninguno de nosotros en nuestras fuerzas puede ser bueno, ni puede cambiar, ni puede dejar el pecado. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es ese sacrificio que nos liberó del pecado, es ese poder del Espíritu Santo que nos da el poder para poder dejar lo malo. Pero entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Eso solo se va a hacer cuando continuamente, cuando constantemente tú te dispongas como aquel árbol a echar raíces. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir aquí para que entendamos este punto? La verdad es, hermanos, sí es mi responsabilidad decir la verdad. Y saben, la verdad es la que nos va a llevar realmente a ver las bendiciones de Dios. La verdad es que en un par de veces que sigamos a Jesús, en un par de veces que hagamos las cosas bien, en unos años que hagamos las cosas bien, no vamos a ver una vida establecida en la bendición de Dios. No, hay que echar raíces. Hay que ser continuos en aprender, en tener un corazón enseñable, en tener un corazón humilde para decir, Señor, yo no sé cómo es esto, pero enséñame a exponerse continuamente a enseñanzas, al discipulado, a personas que continuamente nos estén formando, porque cuando a ti te están formando, cuando a ti te están corrigiendo, cuando a ti te están cerrando esas grietas de carácter, cuando a ti te están mostrando por la palabra de Dios cosas que son como un espejo donde te puedes ver reflejado lo que está bien y lo que está mal, entonces esa continuidad va a traer un día donde te vas a ver como ese árbol que da su fruto en su tiempo, que es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué significa eso? Que ese árbol nunca tiene sed, hermanos. Ese árbol nunca va a estar seco. Ese árbol nunca se va a morir, hermanos. Ese árbol siempre va a tener un fluir en él de vida de Dios. Ese árbol siempre va a estar dando fruto y su hoja no va a caer. Cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades de la vida, cuando vengan los ataques, cuando vengan los golpes de este mundo caído sobre ese árbol va a estar tan establecido que no lo va a poder tirar nada, porque está establecido en Cristo y todo lo que hace esta persona prospera. Entonces, mire, no podemos llegar a una realidad de prosperidad y bendición en las áreas de nuestra vida si no estamos dispuestos a continuamente dejar que el Señor nos transforme con su palabra. Si no estamos continuamente dispuestos a que el Señor nos enseñe, nos corrija y nos cambie las cosas que Él sabe que no traen bendición a nuestra vida. No podemos ver ese fruto y esa firmeza si no estamos en continuidad. Y sabe, quiero decirle algo que dice la Biblia, que el cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Qué quiere decir? Que entre más tú
estés continuamente aprendiendo la Biblia. Es una promesa de Dios, hermanos, eso yo no lo digo. Eso yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Que entre más usted aprenda Biblia y sea enseñado por Dios por medio de la Biblia y se exponga a las enseñanzas de la Biblia y usted permita que eso transforme su vida, eso va a traer bendición a su casa, a su vida, a todo lo que usted emprenda. Entre más usted vaya caminando todos los días, ¿cuándo? De día y de noche, hermanos, todos los días. Cuando usted continuamente lo hace, va a llegar un punto donde usted cada vez va a ver más y más bendición y más libertad y más liberación. Y usted va a ver que sus emociones ya no está usted como en una cárcel espiritual, donde un día se siente mal, al otro día se siente bien, y aunque sus circunstancias no son del todo perfectos y a veces hay problemas, usted va a encontrar un tiempo de paz y de fuerza, que eso no se lo va a poder dar nada más. Entonces, ¿por qué no, hermanos? ¿Por qué no ver esto como una prioridad de vida? Eso es lo que a mí a veces como que me pongo a pensar. ¿Por qué vemos como prioridad de vida nuestro trabajo? ¿O por qué vemos como prioridad de vida otras cosas que hacemos sin falta cada día? ¿O dejamos de hacer todo por hacer esas cosas? ¿Y por qué no vemos como prioridad de vida nosotros estudiar la Biblia? ¿Por qué no lo vemos como prioridad de vida? Cuando eso es lo único que va a traer la bendición. Así dice la Biblia, hermano. Yo no lo digo, así dice la Biblia. Es lo único, hermanos, que realmente va a traer bendición. Y con esto quiero cerrar. Estaba viendo un reel de un pastor que se llama Iván Vindas, creo que así se dice su apellido, y él estaba diciendo, son de esos reels que nada más duran un minuto, algo bien rápido, bien corto, pero él estaba diciendo esto. En mis propias palabras se lo digo, pero esta es la idea, ¿verdad? Porque lo vi hace como 2 semanas y no recuerdo bien, pero esta es la idea. Él dijo, si usted manda a su hijo al colegio todos los días y su hijo no quiere ir al colegio, usted de todas maneras lo manda al colegio. ¿Por qué? Porque usted sabe que en el colegio él va a recibir una formación necesaria para que él pueda adaptarse a la sociedad, para que él luego pueda tener un trabajo, para que él luego pueda ser de bendición a su, ser de participar en la comunidad, para que después pueda tener un trabajo donde él va a sostener su vida, porque necesita aprender cosas básicas. Usted está claro que necesita aprender a leer, aprender a escribir, aprender matemáticas, bueno, tantas cosas que aprende la gente en la escuela. Entonces, por más que el niño le dice, no, yo no quiero ir a la escuela, usted sabe que es importante para la vida de su hijo que vaya a la escuela, porque si no va a la escuela no va a tener las mismas oportunidades que las otras personas. Si no va a la escuela, no va a poder en su adultez disfrutar de beneficios que las personas que sí fueron a la escuela van a poder disfrutar. Entonces dice él, pero entonces, ¿por qué no le damos la misma importancia para llevar a los niños a la iglesia? Porque no lo vemos como si fuera algo que fuera a impactar sus vidas. Y entonces ahí termina el reel, pero yo me puse a meditar mucho en eso y digo, no solo en los niños, sino en nuestra propia vida, hermanos. Ahí es que nos damos cuenta que no comprendemos la importancia, la vitalidad de que va a tener un impacto en nuestra vida cuando nosotros dedicamos un tiempo diario para estudiar las escrituras, un tiempo sacamos para venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, a ser enseñados, a ser instruidos en la palabra. No lo vemos como algo que va a impactar nuestras vidas en el futuro, pero quiero decirle algo, que el nivel de enseñanza bíblica que usted tenga y que usted practique va a determinar en unos años el nivel de bendición que usted tiene en su vida. Eso va a determinar el nivel de bendición o que termine, como dice aquí en este salmo que leímos, dice, no así los malvados, ellos serán como retama en el desierto. ¿Qué es la retama? Es la paja.
La paja en el desierto. ¿Cómo es una paja, hermanos? Dice, es una paja llevada por el viento, dice en este salmo, ¿verdad? Lo leímos. ¿Qué quiere decir? De que cualquier circunstancia lo lleva y lo golpea para aquí y para allá. De que cualquier circunstancia lo lleva a lugares donde no quisiera ir. ¿Cuántas personas dicen, no, yo en mi niñez tenía muchos sueños, en mi juventud tenía muchos sueños, pero yo no sé cómo terminé con esta vida? Hubiera querido hacer algo diferente. Hay otras personas que viven secas, muertas en vida, que ya no quieren vivir, que tienen hasta pensamientos de suicidio, están en depresión porque no encuentran un chiste a la vida. ¿Y qué es una paja? Algo seco, algo muerto, que no da fruto, que no sirve para nada, hermanos. Entonces, vea lo importante que es esto. El nosotros conocer y estudiar la escritura va a determinar qué personas nosotros vamos a ser en el futuro. ¿Qué persona va a ser nuestra familia? ¿Qué personas van a ser nuestros hijos? Y entonces nosotros no le damos la importancia. Es más importante el trabajo, es más importante una cosa y otra. Y no me malinterprete, yo no le estoy diciendo a usted que usted deje su trabajo botado, su familia tirada. Claro que no, porque la familia es algo que Dios nos entregó para que nosotros administráramos, y cuando vayamos allá, Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Por la familia de nosotros, la que nos entregó en las manos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a usted con este mensaje? De que así como usted ve el trabajo, o como usted ve la escuela, o como ve su familia de una manera prioritaria, usted también tiene que entender que cuando usted se dispone a estudiar la palabra de Dios y hacer lo que dice ahí, entonces todas esas cosas van a prosperar para usted. Su trabajo, sus hijos, su familia, sus emociones, su manera de ver la vida, cómo usted se desenvuelve. La bendición, la mano del Todopoderoso va a estar sobre usted. Y eso es lo que Dios le decía a Josué: todo te va a ir bien, solo haz esto, esfuérzate. Aunque no quieras, sé valiente. Todos los desafíos que te encuentres, los percances o los estorbos que hayan para que tú hagas esto, tú sé valiente y derrota todo eso, porque si tú haces esto, todo te va a ir bien. Entonces, yo lo que le quiero decir a usted, hermano, hermana, y ya con esto voy a terminar, animarle a que usted entienda, a los que me están escuchando en las redes y los que estamos aquí, de que esto va a impactar su vida. Va a impactar quién va a ser usted años más allá. Va a impactar su nivel de bendición años más allá. Esto va a decir si el propósito de Dios se cumple en su vida o no. Ay, ¿cómo? Es que es así. Porque dice la Biblia que si no conocemos a Dios, no podemos conocer la voluntad de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, si no renovamos nuestra mente, nunca vamos a conocer la voluntad de Dios. Y la mente solo se renueva exponiéndonos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Vea, en su casa, agarre su Biblia, esfuércese, porque de eso va a depender aún su provisión de futura, su paz mental, su bendición. De eso va a depender todas las cosas. Por eso, hermanos, esforcémonos y animémonos a seguir adelante, aunque otros no lo hagan y quieran ser paja en el desierto, quieran ser paja llevada por el viento. Nosotros tengamos el entendimiento que luego vamos a ver un fruto de esto. Amén. Todos los días esforcémonos, hermanos, para ser enseñados por Dios y por su palabra. Pongámonos de